Muy bien. Bueno, les cuento del hecho ese que les estaba diciendo. A la víctima la atropellan, la hospitalizan y después de 2 semanas fallece. Aparentemente había sido una moto que se da la fuga. No se pidieron peritos, no se preservó la escena, ¿sí? Eh, Cuando falleció, obviamente estamos ante un homicidio culposo y con fuga encima. Se abandonó a la persona, o sea, súper grave el hecho. Y piden los peritos. O sea, muy complicado ir a un lugar donde no sabes ni siquiera dónde fue, porque nos dijeron que era la calle Martín Pescador, entre tal y tal, ¿sí? Entre Eneas y Júpiter, por ejemplo. No me acuerdo ahora las entrecalles. Pero son 100 metros, son un poco más ahí en esa altura. ¿Y cómo hacemos como peritos para saber dónde atropellaron a la víctima en una escena que fue 2 semanas antes, ¿sí? Y encontrar algo. Bueno, se me ocurrió hablar con el oficial de servicio y le pregunto, bueno, ¿qué tenés de ese día? Y tuve la suerte de que me aportó una fotografía de cuando llegó la ambulancia a asistir a la víctima, ¿sí? Y a llevarla, a trasladarla. Y ahí puedo ver más o menos la altura de la calle por los árboles y las fachadas de la casa donde había sido. Y bueno, fuimos a la escena y por suerte, como era de arena, la vereda, encontramos restos plásticos y me entrevisto con el vecino, donde fue justo, llegaba el vecino donde fue la vereda de su casa el accidente. O sea, mucha suerte tuve, digamos. Un conjunto de circunstancias favorables, que no suelen pasar, pero bueno. Y me cuenta cómo fue lo que vio una moto. Sí, ahí está el arrastre de la moto, porque la moto se cae, ¿sí? Está el arrastre todavía, estaba el arrastre metálico en el asfalto, increíble. Y bueno, haciendo un rastrillaje encontramos restos plásticos. Uno de los restos plásticos tenía unos numeritos, ¿sí? Y se empezó a viralizar en los medios de que la víctima había fallecido, que a ver si tenían datos de la moto, si había cámaras de seguridad o alguien que haya visto algo. Y Ay, más tarde se estábamos hace frío. trabajando en la escena. A ver, en Sí. silencio, por Perdón, favor, Lu, los ¿querés? teléfonos. Si no, silencialos a todos, Lu. Así. Sí, a ver, ahí Ahí está. está igual. Sí. Entonces me llama nuevamente el oficial de servicio y me dice que había llegado el supuesto conductor de la moto con el abogado a la comisaría, ¿sí? Aportando el motovehículo con el que había atropellado a la víctima. Se ve que alertado por los medios porque no iban a encontrar fácilmente, ¿sí? Y bueno, llevamos esos plásticos y los cotejamos con restos de plástico que le faltaban a la moto. Y tuvimos la suerte que coincidieron. Así que bueno, ¿y a qué voy con esto? Que me ayudó un montón la foto que sacó el primer respondiente que llegó a la escena para ubicarme, ¿sí? Porque además también pregunté a ver si estaba ese objetivo policial que había ido al lugar y no estaba el servicio como para que me lleve, bueno, ¿qué viste? ¿Dónde estaba la víctima? ¿Dónde fue? ¿Dónde? Algo, algún dato. Bueno, nos ayudó un montón esa fotografía. Por eso asistirnos con la fotografía a veces ayuda un montón a los peritos. Y pudimos relevar el arrastre metálico y hacer el cotejo de esos restos plásticos con los faltantes que tenía la moto. Y así vinculamos el motovehículo, o sea, que era del imputado, las lesiones de la víctima, porque justamente tenía una lesión a la altura de la cadera, cae y se golpea la cabeza contra. Justo tiene mala suerte, había un poste y la base de cemento y se golpea la cabeza ahí, ¿sí? Entonces ahí es el lugar donde tiene la lesión grave, traumatismo grave de cráneo. Si no hubiera estado ese poste no pasaba nada, o sea, porque lo agarra de costado, ¿sí? Eh, pero tenía la lesión a la altura donde tiene las roturas la moto, en la cadera, la víctima. Entonces, ahí que estamos relacionando la escena
con los restos plásticos que quedaron ahí de la moto, el imputado con esa moto y con los daños que tenía y las lesiones que tenía la víctima. ¿Sí? Ahí ven el triángulo este que les decía de el intercambio de Edmond Lockhart. ¿Sí? Mica, ¿querés aportar algo? Sí, que un hecho muy similar pasó acá en la zona oeste, pero con una camioneta y un peatón que estaba caminando por una es ruta, avenida, no, tiene categoría de ruta en realidad, pero es más una avenida. Y por el acta de procedimiento se dejó constancia que había filmaciones de la municipalidad y se aportaron, después, bueno, se pidieron y demás, y se pudo establecer una mecánica del evento. Y otro hecho similar, también, bueno, porque trabaja en la zona oeste, un colectivo y una moto, bueno, colisionaron y a los 3 días el conductor de la motocicleta fallece. Nunca pidieron peritos al lugar, ni inspección de los rodados y demás. Cuando interviene un colectivo, por lo general se suelen hacer las cosas bastante apresuradas, lo deben conocer todos por el motivo que se hacen. A los 3 días, digamos al cuarto día, mejor dicho, porque fue a la noche cuando se enteran que fallece, se acercan los peritos de rastros al lugar para ver si encontraban algún indicio y solo había un resto plástico que era negro, la moto, bueno, era negra, que puede haber millones de motos negras, y después la inspección accidentológica que le hice yo a los 5 o 6 días, cuando me llega la nota y que la designé y demás, con el aporte de esta perito de rastros que había recolectado en el lugar, se pudo hacer este cotejo. Pero en el lugar no había ninguna huella ni nada. Acá es una ruta que encima en condiciones para nada óptimas estaban para la circulación. Y justamente el miércoles pasado estuvo el juicio de eso, que en realidad, bueno, había testigos que decían completamente cosas que no coincidían por los daños que tenían ambos rodados, pero por las fotografías que al menos a mí me mostraron en el juicio que habían sido aportadas por personal de la instrucción, que fueron los primeros que llegaron al lugar, sí se pudo establecer una correlación y una correspondencia de los daños y bueno, un carácter más participativo, activo del colectivo. O sea, sigo sosteniendo lo mismo que decías vos, Luján, y que también mencionaban todos, que las fotografías son sumamente importantes al momento de la primera persona que arriba al lugar. Que después se adjunten o no, o se faciliten, digamos, extraoficialmente a los peritos cuando vamos a trabajar, nos ayudan un montón. Incluso me parece que tenemos uno de los módulos donde hablamos de la toma de fotografías más puntualmente, de cómo se tienen que tomar, qué es lo que tiene interés, pero eso, bueno, un poquito más adelante. Bueno, no te consulté, les sigo contando de otro hecho, de una secuencia fáctica que tuvimos hace poco. Una secuencia fáctica es un tipo de peritaje que es muy interdisciplinario, es decir, intervienen varias disciplinas. Vamos a ver que ustedes vieron ya en el material que la criminalística puede tener variadas disciplinas y también se basa en ciencias, ¿sí? Podemos tener biólogos, forenses, químicos forenses, geólogos forenses, antropólogos, o sea, su base es una ciencia, pero aplicada a una investigación, ¿sí? Tuvimos un caso, una secuencia que nos mandan también de un accidente, una persona va en moto y se cae, sola en principio, pero la familia cuestiona que tenía problemas con gente, que estaba amenazado, que lo mataron, que lo atropellaron. Bueno, eh, pericialmente no había mucho, la persona se cae en la vereda, había muchas cámaras que lo iban tomando en su recorrido. Sale a la madrugada de trabajar de un bar, sale con la moto y de repente se lo ve como tambaleando, o sea, sin la moto, en una vereda, frente a un negocio, tomándose la cabeza, apoyándose en las paredes.
Desde ese horario que se lo ve, 2 horas después pasa un camión de la Serenísima, lo ve tirado junto a la moto y llama al 911. Ahí recién lo asisten, 2 horas después. También, traumatismo grave de cráneo. La víctima había tenido 10 días antes otro accidente de tránsito donde él había atropellado a un peatón y también había tenido un traumatismo grave de cráneo. ¿Sí? Acá fue muy importante las fotografías que aportó la instrucción y la descripción que hicieron en el acta de procedimiento. ¿Sí? Nos aportaron una foto de cómo quedó la moto, cuando ellos llegaron, cómo estaba la moto. Porque los peritos lo pidieron 12 horas después y ya no estaba ni la moto. Obviamente la víctima estaba en el hospital, que falleció después de 2 meses de estar en terapia en Mar del Plata, así que tampoco teníamos la posición de la víctima. Sí teníamos un charco de sangre que muchas veces nos indica la posición de la víctima durante un tiempo importante, digamos, porque tiene la zona lesionada, entonces va sangrando. Para que se genere un charco de sangre tiene que estar un tiempo en esa posición, ¿sí? Y fue muy importante esa fotografía porque si no, no teníamos la posición de la moto. Y además, en la descripción de los peritos, no hubo descripción de que había un arrastre en el cordón, ni que había unos desniveles entre la calzada y el cordón, o sea, el cordón salía hacia afuera. Y el pedalín, cuando se hace la inspección de la moto, de la víctima en la comisaría, tenía una deformación con la misma forma de ese cordón. Es decir, igualmente la víctima estaba conduciendo sin casco, ¿sí? Que ya conducir sin casco no estaría permitido, digamos, una moto. Y además cerca del cordón, es decir, que se enganchó el pedalín y cayó. Y tuvimos que analizar todas las cámaras, ver todos los videos y pudimos verificar que nadie lo estaba siguiendo. La causa por la que se cae probablemente puede ser que haya tenido secuelas neurológicas del primer accidente que tuvo, que no quiso ser tratado, se fue del hospital, no dejó ponerse el cuello. Lo único que le interesó fue su moto, porque la arregló y a los 3 días otra vez se accidentó. Cuando le devolvieron la moto, a los 3 días se volvió a accidentar, pero nos sirvió un montón la descripción que hizo el oficial de servicio de ese arrastre en el cordón, porque nos indicó la zona de contacto de la moto con la vía pública, digamos, antes de caer, y la fotografía de la posición final de la moto, ¿sí? Y además descartamos que tuviera daños de otro rodado o de otra cosa, ¿sí? O de algún elemento, obstáculo fijo de la escena, no sé, un volquete, lo que sea, ¿sí? Pero bueno, ahí también nuestro peritaje estuvo basado básicamente en eso. Si no, no podíamos hacer nada, si no teníamos esa foto y la descripción. Bueno, vamos a ver un poquito de la criminalística, de qué es la criminalística. ¿Qué es la Sí, criminalística? A ver si espera un lo minuto que charla. le A vamos ver, a pedir a Lucas Martino que silencie el micrófono, que se lo escribí en el chat, pero no sé si está, o si lo podés silenciar vos, Lu, sí, porque se ahí lo escucha. silencié. Espérame que te voy a poner. No encuentro los puntitos para ponerte de anfitriona. Te selecciono acá. ¿Lo comparto yo o lo compartís vos? No, ahí lo comparto. Mm, Ahí te puse de anfitriona. ok. Bueno, vamos a compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de participar. Ah, no me inhabilitaste para compartir. Pusiste Compartila. vos de ahí. Compartila. Ahí va. Ahí se ve. Sí.
¿Querés charlar primero a ver si leyeron el material, si se acuerdan qué es la Sí, me criminalística? gustaría, sí. ¿Qué es la Mm, criminalística? Me gustaría que me lo diferencien de la criminología porque es algo muy común. La criminalística, yo tomé el apunte, que es una ciencia natural y multidisciplinaria y que reúne conocimientos sistemáticamente ordenados. Y creo que se diferencia de la criminología porque es como un hecho social. Sí, vas bien, vas bien. ¿Algún otro? Porque es una ciencia natural y fáctica también le decimos. Fáctica se basa en hechos. ¿Y natural por qué? Sí, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no, porque la criminalística es una ciencia interdisciplinaria que consta de parte de la física, la química y la biología. Eso es lo que, entonces, al ser una ciencia interdisciplinaria, toma de otras ciencias, como usted decía hoy, es interdisciplinaria, entonces se basa de muchas, de otras ciencias y de otras cosas también para determinar, en este caso, la criminalística busca el porqué de un hecho, el cómo, el cuándo y quién. Y la criminología, en este caso, se basa más en por qué, en los actos o en las conductas de las personas. Es por qué esa persona tiene determinada conducta, caso contrario a lo que es la criminalística, que ya se enfoca en otro estamento, digamos. No sé si más o menos. Sí, te voy a corregir una sola cosa, que uno de los Sí. interrogantes que no contesta la criminalística es el por qué. ¿Sí? Eso lo Ah, estudia la criminología, abarca la psicología forense. Muchos contestaron una de las ramas o disciplinas de la criminalística. Tengo un micrófono a Juan, me parece, ¿no? Es Sí, hola. Quería la agregar algo psicología después. forense y eso lo estudia la criminología y trabaja junto, pueden ser abogados o psicólogos, generalmente psicólogos que hacen perfilaciones criminales, que hacen análisis criminológico del escenario, por ejemplo, en un suicidio, ver si hay signos de abandono. Todo eso nos da una idea de la personalidad de la víctima. Puede también hacer un estudio victimológico, puede hacer entrevistas o peritajes psicológicos a los imputados, ¿sí? A las víctimas, por ejemplo, de un abuso sexual, y trabaja en las secuencias fácticas y análisis del comportamiento. Nosotros trabajamos con nuestra psicóloga forense, que más allá de que no es una disciplina de la criminalística, sí se hace un análisis con los aportes de esta especialidad. Pero la criminología es la que estudia el por qué pasó eso. Y todos los antecedentes, ¿por qué sucedió? No sé si es un crimen pasional, si es por robo, qué son las cosas que nos indican el por qué, ¿sí? El móvil del crimen, eso lo estudia la criminología. Nosotros somos más objetivos, que estudiamos qué pasó, ante qué hecho estamos, ¿sí? Por ejemplo, es un robo, es un hurto, desde lo más sencillo, es un robo calificado. ¿Por qué está calificado? ¿Es por escalamiento? Sí, no. Bueno, ¿qué altura tiene la pared? Bueno, es más objetivo, ¿sí? Y la criminología estudia el porqué, el delincuente, el delito, eh, las características de la víctima, puede hacer una autopsia psicológica. Después podemos trabajar juntos en este tipo de peritajes que les conté, de análisis del comportamiento criminal, que lo trabajamos también con médicos, ¿sí? Médicos forenses que nos ayudan a interpretar la lesionología, y los psicólogos, ¿sí? Pero la criminalística, el por qué no, así que ellos ya fíjenlo. Eso no, porque es un error muy común, ¿sí? Te Es hago una el qué, consulta. dónde, cuándo, quién, con qué. ¿Y con qué me refiero? ¿Con qué elemento? ¿Cuál es el agente vulnerante? Sí, Claudia.
No, que quería por ahí aportar que la criminalística se encuentra aplicada a la seguridad, tiene que ver con la importancia social, ¿no? Y contribuye justamente a la administración de justicia. Que esto respecto a los derechos humanos, la protección de la víctima, la prevención justamente de los delitos. La criminología también es relevante en lo que es académico, profesional. Bueno, parte de eso dice el texto, la formulación, la multidisciplinariedad, ¿no? La ética, responsabilidad. Exactamente. Mica, ¿querés agregar algo? No, estaba cabeceando de que sí, el aporte de... Hasta que no me hallo bien con Zoom, soy anti-Zoom, entonces no encuentro rápido las teclas. Pero sí, asistía con la cabeza a lo que decía Claudia, que está bien el aporte que hizo, pero lo que dijo José, o sea, está perfecto, exceptuando el porqué, pero después como empezó a explicar lo que es la criminología, cuál es el campo de estudio y demás, como que ahí sentí como que salvó el porqué que había dicho en criminalística. Pero bien, al menos le dieron lectura al material que preparamos. Está piola eso. Sí. Sí, no sé si algún otro quiere agregar alguna otra cosa o si les quedó alguna duda, porque yo recuerdo que hice las correcciones, al menos de la comisión 5, que hice como una devolución más general. Si quedó alguna duda o algo con esto que Luján aclaró de la psicología forense y demás, voy a dejar si no dejo de compartir porque te veo a vos, a José y a A mí Claudia nomás. solo, sí. Pero Está bueno que lo charlemos, porque quizás esta primera clase es muy es- aburrida, porque sí, habla mucho de bastante. los precursores, un poco de historia, entonces eso es más que lo tienen que leer, pero me gusta más interactuar con ustedes, porque como es una materia online, quizás nos sirve más esto de hablar de Me experiencia, había preguntado, hablar un poco más. había preguntado que por qué eran Ah, naturales, y podría agregar que era de la química, la biología, de lo que se vean por las ciencias naturales que trabaja, son conocimientos generales que son reprochables y que en todo momento son verificables para poder cotejar y trabajar en la ciencia. Era eso lo que quería agregar, de que porque eran naturales, el concepto lo había preguntado hoy. Y Exactamente. después, exacto. Exactamente, nosotros todo debemos fundamentarlo científicamente, ¿sí? Y nos aportan, todas estas ciencias naturales nos aportan a las diferentes disciplinas. Por ejemplo, en balística hacemos cálculos de trayectorias, aplicamos física, aplicamos matemática. Cuando hacemos el análisis de un patrón hemático, matemática, biología, en todo estamos aplicando ciencia. O sea, no es que decimos, bueno, acá le pegaron a la víctima, porque se me ocurre a mí. No, No, yo lo tengo que fundamentar. Entonces, el perito estudia y se basa, los cálculos. en esto. Y si hay cosas que debe comprobar, como todo científico hace comprobaciones empíricas, hace, por ejemplo, nosotros en un homicidio que la víctima tenía una lesión contusa y no teníamos el agente vulnerante. El agente vulnerante, ¿saben lo que es? ¿A qué le llamamos los criminalistas? Bueno, es el elemento utilizado para perpetrar el hecho. Por ejemplo, no sé, si en un robo, la barreta, porque forzaron la puerta con una barreta. O en este homicidio que les cuento, era un palo de escoba, ¿sí? Que le pegaron a la víctima sucesivas veces en el cráneo, ¿sí? El primer ataque fue de atrás y tenía una lesión lineal, que después si quieren les voy a mostrar la foto, pero tengo el juicio el viernes, después les puedo mostrar todo si quieren. Igual siempre lo menciono, ese caso después les cuento por qué. Y ahí no nos cerraba la posición de la víctima con el victimario, y lo que hicimos fue colocarle un maniquí, un timer, ¿vieron los mamelucos blancos? Y utilizamos un palo de escoba, le pusimos toner y yo lo golpeé al maniquí, la agresiva, y le quedó el dibujo, digamos, exacto. Entonces,
es una prueba que se hizo empírica para fundamentar por qué estoy diciendo que esa lesión fue producida por un palo de similares Por ese características elemento, al utilizado exacto. para golpear a la víctima. Si El yo tengo el aporte, elemento, si hubiera tenido el elemento hubiera sido más fácil, pero como pasó un mes desde que se cometió el hecho y se empezó a investigar porque se pasó de fiscal en fiscal y primero pensaron que era un accidente, nosotros decimos que era un homicidio, fue un caso medio complicado, perfecto. complejo. El apunte eh, habla de los elementos cotejables, por ejemplo, el martillo, la punta del martillo cuando golpea deja el mismo perfil del lugar donde golpea y se coteja, así que también parte de Exactamente, eso. bueno, el hecho de la moto, lo mismo. La forma en que se deformó el pedalín concordaba con la deformación que tenía el cordón, que era como un triángulo y comió de esa forma. Pero bueno, todo eso lo comprobamos, llevamos la moto, lo llevamos al cordón, lo acercamos y vemos, verificamos. Entonces somos científicos, no es que yo digo, sí, pegó ahí porque se me cantó. Nosotros fundamentamos, ¿sí? Todo lo que inferimos o concluimos en un peritaje es porque está fundamentado científicamente. Y las bases científicas son las ciencias naturales. ¿Sí? Después tenemos ramas propias de la criminalística, pero todas tienen sus bases en las ciencias. ¿Sí? Bueno, muy bien hasta ahora participando, me gusta el grupo. Bueno, entonces el agente vulnerante nos queda claro, es por ejemplo, si yo la apuñalo a Mica con un cuchillo, el cuchillo es mi agente vulnerante. Si efectúo un disparo es el arma de fuego. ¿Sí? Si entro a una casa barreteando la puerta, la barreta. Ahí, si voy a un suicidio, una persona que se ahorcó con una soga, el agente vulnerante es el lazo, esa soga que se utilizó. ¿Sí? Para que empiecen a tener un poquito de Profesora, tecnicismo. Sí, Janine. ¿gente o agente? Agente. Ah, Agente vulnerante. ¿Sí? Muchas veces, bueno, es otro de los lugares que vamos a inspeccionar como peritos. Hablamos primero del espacio, el lugar, ¿sí? La víctima, cuando les contaba de las lesiones, en las prendas pueden tener evidencia. Siempre con atropellamiento, la evidencia que tuvimos del hecho de un hecho de Ostende también, que una víctima aparece en el medio de la calle, la había atropellado el marido, que se quedó durmiendo en la casa, habían bebido bastante en una cena, y dentro de la campera de la víctima fue arrollada, ¿sí? Y al arrollarla se les desprendió restos de pintura del auto. ¿Sí? Entonces, en la víctima también es un lugar donde voy a buscar evidencia, en el espacio físico, en el imputado, si yo la golpeo a Mica con un palo, probablemente tenga sangre en mi ropa, en las zapatillas, en la parte posterior de mis prendas superiores, en los pantalones, ¿sí? Entonces empiecen a abrir un poquito más la mente de dónde buscamos evidencia. Y en el agente vulnerante también. ¿Qué podemos encontrar? Sangre de la víctima, ADN, ¿sí? Bien. Pelos, fibras, un montón de cosas. Nos estamos quedando sin tiempo. Sí, Sí. se termina en 9. En 9. Ahora que vos mencionaste la accidentología y que sé la pasión que vos le tenés, siempre en realidad se trenza una gran diferencia entre la accidentología y la criminalística, que todos lo toman como dos ramas por separado, porque a la gran cantidad de criminalistas no le gusta la accidentología, pero en cierto punto se relacionan. Y con estos ejemplos que está mencionando Luján, es una manera de empezar a relacionarlo y hacerlo más familiar y que se pueden llegar a unir. Porque en sí son dos campos de estudio completamente diferentes, pero si no la accidentología está relegada y aislada de lo que es la criminalística. Pero bueno, como muchos no les debe gustar la criminalística y es mi una pelea pasión, constante, ¿no? lo tengo que... accidentólogos. Sí, siempre. Incluso Nosotras mismo peleamos con con los accidentólogos. accidentólogos, sí. Todos Sí. pelean.
Pero bueno, como yo tengo Metodología es ambas visiones, perdón, que es inspección ocular pura. Me empacho. sí, incluso, no me ataquen que tengo una participante que es futura accidentóloga, así Muy que, bien. sí. Me tocó en muchas inspecciones oculares y llega un momento que no quiero más. Y accidentología vial es lindo, pero por eso no hice la carrera. Es diferente cómo se hacen las inspecciones, no sé cómo, pero en cierto punto se une la investigación en sí. Lo que pasa es que todos lo ven como que somos una especie rara y No, nos capaz que tocó sí. en autovía, a mí me tocó en Ruta 2, en la época que era Sí, mano única. Digo, eran un verano, una temporada, creo que tuvimos 24 culposos, 24 homicidios culposos. claro, no. Ahí No, sí no, te era un deja de empacho. gustar. No existían, Carlos, Olvídate. los peritos en esa época. Claro, No, te no, te deja de volcaba un gustar. camión, te cortaban la ruta, Científica tenías que no tomar sí o sí existía, documental como podías. no estaba el organigrama. Claro. Por Pero lo bueno, pronto ya tengo una profesora para consultar en mi tesis entonces, acá estoy, que va a ser sobre accidentes de tránsito, así que ya está, ahí saco obvio, captura de pantalla. acá estoy, Qué me bien. La mejor ofrezco. accidentóloga de todas. Sí, sí. La única licenciada en accidentología y prevención vial de la provincia. Vamos. La mejor, la mejor. Había que dejarlo claro. La Claro, mejor. obvio, Había que obvio. decirlo y se dijo. Y sí, hay las cosas claras desde un principio. A mí me encanta, encima. Yo tuve la carrera 2 años, porque en Gendarmería teníamos incumbencia, pero hay muchos que se recibieron en federal y no tienen. Entonces, Claro, están ya negados, no, no les gusta, pero a mí me encanta. Es claro, yo muy hice las interesante y dos. es difícil. De todas las Mm, especialidades, para mí es la más compleja, la más difícil. Eh, pero bueno, es verdad que los criminalistas tenemos otra visión, vemos más allá, un poquito más. El accidentólogo va al auto, a los restos que hay en la vía y nada más, ¿sabes? ¿No, Mica? Nos sí, cuesta un montón que trabajen con esto, con la víctima, más en atropellamientos que a Mica le encantan, o hechos con motos o sí, con bicis, ¿sí? sí, son, Y con la parte médica, las lesiones, la biomecánica del accidente, las lesiones que se generan en un accidente según cómo fue, determinar si tenían el cinturón de seguridad puesto, eso lo ven en el cuerpo, ¿sí? Y se omite casi siempre. O sea, hay que empezar a abrirles un poquito. Y además muchos peritos de parte son ingenieros, o sea que cero de criminalística y cero de medicina sí, legal. Eh, solo cálculos. Solo Y cálculo. es un Y a problema. veces se complica el trabajo en equipo, pero bueno, la idea es Sí, esa, que empiecen a conocer un poco de todo lo que se puede hacer con la criminalística y todo lo que les puede aportar desde el inicio, ¿sí? Y qué tienen que observar en una escena que nos puede servir a nosotros como peritos. Y también ustedes saber interpretar, ¿sí? En el hecho que yo tengo el juicio el viernes justamente, me llama la comisaría, ¿sí? Era verano operativo, y me dicen, se cayó una señora que es borracha, que le gusta el alcohol, se cayó de la escalera, nada grave, bueno, una muerte natural. Ya primero, si se cae de la escalera no es una muerte natural, ¿sí? Es una muerte traumática, ¿sí? Quizás es accidental, pero no es natural. Es natural que me agarre un infarto, o una ACV, o tengo una enfermedad crónica y me morí, ¿sí? Pero que me caiga de una escalera no es una muerte natural. Ya para que vayamos sabiendo ya esa terminología básica, bueno, se llamaron muerte natural, ¿sí? Bueno, voy con 2 peritos operativos que no conocía. Digo, bueno, un hecho sencillo, saco una foto, viene el médico, lleva el cuerpo, hace la autopsia y listo. Y cuando llego, los patrones semáticos y el análisis de la escena me daba otra hipótesis, ¿sí? Que era el homicidio. Esto que les decía. Eh, y bueno, si el personal de seguridad hubiera sabido interpretar en primera instancia que todos esos patrones desparramados, como si la víctima fuera un sayo de leche que explotó en el piso, es imposible, si se cae la escalera, que tenga las lesiones que tiene y que haya esos patrones semáticos.
¿sí? Los patrones hemáticos le llamamos a esas salpicaduras o a las formas que deja la sangre, que pueden ser por un contacto, pueden ser por un goteo, por desplazamiento de la víctima, del victimario, del agente vulnerante, la movilización del agente vulnerante, en este caso un palo, ¿sí? Ensangrentado, ¿sí? Si hubieran visto eso, ya a nosotros nos alerta de que estamos ante un homicidio. Y no llegamos y nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque los peritos trabajamos también, como decíamos, es multidisciplinario, ¿sí? Entonces, si yo, los primeros datos que tengo es que una señora accidentalmente se murió porque se cayó de la escalera, no llevo un balístico, no llevo, bueno, un planimétrico sí, pero no llevo un médico legista, capaz levantan el cuerpo y se hace la autopsia. Si tengo que levantar algo muy específico, tampoco lo solicito, ¿sí? O alguna tecnología aplicada, luz de forense. Hay un montón de cosas que me pierdo de hacer o que voy a perder tiempo después en solicitarlas. Cuando me llama la comisaría, por eso el coordinador tiene que preguntar, ¿no? Hacer todas estas preguntas, de qué se trata el hecho, qué viste, qué hay, si tiene una foto, pásame la foto, y recabar la mayor cantidad de información posible. Entonces, la idea de que ustedes también aprendan a interpretar escenarios, saber si un escenario es el lugar donde se cometió el hecho. Por ejemplo, el hecho de Lechuga, que es tan conocido. Bueno, donde apareció, es la escena primaria, ahí lo matan. Ahí lo matan. No, es una escena secundaria, podemos decir también lugar de hallazgo. Entonces, en la mecánica del hecho, en el análisis de una mecánica de un hecho, podemos tener infinidad de escenarios. Desde el lugar donde lo secuestran, supongamos que lo secuestren, ¿sí? Hasta el vehículo utilizado para trasladarlo, hasta el lugar donde realmente le disparan y le dan muerte, así que esa sería nuestra escena primaria, donde voy a tener más cantidad de evidencia. Después el lugar que quizás no es el mismo, donde lo descuartizan. Después el traslado del cuerpo en la valija y después el arrojarlo. Tenemos un montón de lugares. Todos esos son lugares secundarios, pero forman parte de la mecánica del hecho, ¿sí? El lugar primario, ¿cómo lo vamos a establecer? Porque va a ser el lugar donde voy a tener más intercambio entre la víctima, el victimario y el espacio físico, ¿sí? Los lugares del hecho son espacios físicos. Puede ser un auto, puede ser abajo del agua, puede ser una calle, puede ser un comercio, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pero lo que voy a tener que tener en cuenta es saber diferenciar cuando estoy ante una escena primaria, muy rica en evidencia. O sea, si yo le disparo a una persona, voy a tener patrones semáticos de proyección, desde el orificio de entrada al orificio de salida, trayectoria, impacto, vaina, proyectil, un montón de cosas que en ese lugar donde apareció la valija no están, ¿sí? Bien. Lu, en un minuto se corta. Bueno, ¿quieren hacer alguna otra consulta? El Power, que es muy teórico y es precursor